¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar en unos minutitos más, por favor. ¿Cómo estás, Cosme? Buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy.
Un momentito, voy a guardar esto. Ok, ya, muy bien. Vamos a continuar con la unidad número 4. En esta unidad tenemos ya lo que es el trabajo de activistas, el trabajo de intervención con hombres, ¿no? Entonces aquí ya hay una dimensión diferente, ¿no? De abordar esto. No solamente va a ser lo conceptual, sino más van a ser las experiencias que se han ido dando tanto en América Latina como en Bolivia. ¿Ya? Ahora, recapitulando un poquito lo anterior que hemos hablado sobre la violencia, hay varios elementos que hemos podido hablar, como el interlocutor en sombra, los ejes de interlocución, que eran verticales y horizontales, entre pares y de dominación. Hemos hablado también sobre la violencia expresiva y la violencia instrumental, todos estos conceptos de Segato, pero también hemos hablado de lo que son el triángulo de la violencia masculina, el varón como factor de riesgo, las 7 Ps. Esto es de Kimmel, ¿no? Y el otro es de Beno de Keyer. Entonces, hay mucho todavía que hablar sobre esto de la violencia que no hemos podido abordar, ¿no? Y hay diferentes propuestas, como por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo se llama este modelo, donde es un ciclo de violencia en la pareja, que pasa por la luna de miel, la reconciliación y la violencia de nuevo, ¿no? Entonces, es algo que se utiliza, o hay otro que es de la espiral de la violencia, que trabaja mucho Marinés Salazar, ¿no? Bueno, trabajaban, ¿no? No sé si seguirán manejando eso, creo que lo han desarrollado ellas. Con respecto a la violencia, también hemos hablado sobre el arquetipo del centauro que propone Luigi Soja, ¿no? Hablando de ese arquetipo, creo que también hay otros arquetipos que podríamos ir visibilizando, aunque tal vez no arquetipo, podría ser como tampoco estereotipo, diría. Es que el arquetipo es un tipo ideal determinado en un contexto y una sociedad, ¿no? O a lo largo de la historia. En el caso de Soja, su arquetipo del centauro se cruza históricamente, cruza culturalmente, entonces lo propone de esa manera, ¿no? En ese sentido, una imagen que se me viene ahora es el tuyupesco. El tuyupesco es una figura mitológica o de la cultura callahuaya, ¿ya? ¿No? Y esto lo rescata en el libro Sexo en el folclore boliviano de Antonio Paredes Candia. Es un libro bastante antiguito y habla del tuyupesco, ¿no? Y ese tuyupesco es muy interesante en este sentido de arquetipos porque es como una bestia que tiene un pene que está como al rojo vivo, ¿no? Como que quemaría y rapta mujeres, se lo lleva a su cueva, las viola, se mueren después de la violación, o sea, las viola y las mata, y el tuyupesco empieza a aullar, aulla porque se ha muerto, ¿no? Y según lo que escribe Antonio Paredes Candia, es como un aullido de dolor, ¿no? De pérdida. Y eso es como un poco más cercano a lo que también en algún momento pueden ser los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Por eso no es que es un arquetipo como tal, porque tendría que aplicarse a muchos espacios como el centauro, ¿no? Un ser bastante culto, que, entre comillas, y que después consume bebidas alcohólicas y se dedica a la guerra y a la violación, ¿no? Y a matar y a violar. Ya, hasta aquí tenemos bastante sobre el trabajo de la violencia. Algo que no hemos hablado sobre eso también es cómo está relacionada la violencia con la dimensión sexual. Hay este libro se llama Política Sexual de la Pornografía, Sexo, Desigualdad y Violencia de Mónica Alario Gavilán.
librito interesante, que nos dice algo sobre la construcción de la sexualidad masculina, porque esto parte sobre la construcción de la identidad, la socialización de género, y luego ya va y avanza con respecto a lo que es el consumo de la pornografía, qué significa, cómo es que se han ido dando categorías dentro de la pornografía, ¿no? Que no solamente es una relación coital, una categoría puede ser violaciones, mujeres borrachas, dormidas, aquí habla también de los gangbang, de otras cosas, ¿no? Entonces se convierten en categorías en la pornografía. Pero habla de una cosa interesante, cómo se relaciona la sexualidad masculina con la violencia, ¿no? Entre todo eso hay dos cosas que voy a leerles, ¿ya? Dice, los hombres van a vivir la sexualidad como un terreno en el que deben demostrar su capacidad de posicionarse por encima de las mujeres. Así, la sexualidad en la masculinidad tiene dos funciones. En primer lugar, el terreno en el que los varones satisfacen sus deseos sexuales y obtienen placer sexual. Y es, en segundo lugar, el terreno en que intentan posicionarse por encima de las mujeres. Más adelante habla de que esto no significa que actualmente existe una sexualidad masculina ajena a las construcciones sociales y cuya excitación, por tanto, no esté vinculada a la sensación de poder sobre las mujeres, en el cual se superponga dicha excitación construida en el patriarcado. ¿Cómo es que construimos nuestro objeto de deseo sexual? ¿No? Nuestras prácticas, nuestros deseos, nuestro placer, ¿sí? Ya habíamos hablado esto en las primeras clases cuando hablábamos sobre la sexualidad, en la dimensión de lo erótico y de lo afectivo. ¿Cómo construimos esos deseos? ¿Sí? ¿Qué es lo que me gusta sexualmente? ¿Qué es lo que me genera placer sexualmente? Y como es dinámico, puede estar cambiando constantemente, pero está determinado, no está determinado, está muy relacionado, interpelado por lo que son los imaginarios sociales. Dice, significa más bien que la excitación sexual masculina está atravesada por la sensación de poder sobre las mujeres, que no es una excitación vinculada únicamente a sensaciones físicas de placer, sino al placer de sentir ese poder sobre las mujeres. Placer de poder. A eso se está refiriendo esto. Uno de un autor que se llama, se me ha ido su nombre. Hay un librito que hace, que es un antropólogo que trabaja bastante en diferentes culturas y determina cómo se da la identidad masculina, ¿sí? Ahorita no lo tengo a mano, pero este autor hace mención a que hay como tres mandatos de masculinidad. Recuerdan que les hablé de los pilares de la masculinidad, de los mandatos de David y Bannon, de las potencias como mandato de masculinidad de ese gato. Entonces, como les dije, siempre hay propuestas para entender, ¿no? Alguna funciona mejor para un determinado contexto o con un marco teórico. Entre esos, este autor, después de la investigación antropológica que realiza, deme un momentito, por favor. Volví. El autor se llama David Gilmour y el libro se llama Hacerse hombres, ¿no? Concepciones culturales de la masculinidad. Es un libro bastante interesante que nos permite poder abordar la construcción de la identidad masculina. Cuando habíamos hablado sobre los pasos rituales para la construcción de la identidad masculina que propone Badinter, Gilmour lo encuentra en su investigación en diferentes culturas, ¿no? En diferentes lugares de África, en Latinoamérica también. Entonces, es un investigador que ha estado por diferentes lugares. Y en todo esto menciona que hay como tres mandatos, ¿sí? Que están relacionados
a la virilidad. Y ese es un concepto que no hemos manejado, pero es algo que también se trabaja en masculinidad. ¿Qué es la virilidad? ¿No? Entonces, estos tres mandatos son el proveer, el proteger y el procrear. ¿Sí? En estos tres se encuentra lo que son el mandato de virilidad. Cuando un hombre es viril, que ya no se utiliza coloquialmente eso, ¿no? No decimos ese hombre es viril, no, sino que ya es un concepto un poco más rebuscado, ¿ya? Entonces, eh, estos tres mandatos que plantea Gilmore están muy relacionados con la sexualidad masculina, ¿sí? Ahora, proveer, podemos decir, no, no está relacionado. Él hace una relación, una dimensión que se relaciona, porque todo esto tiene que ver con las relaciones sexuales, no las relaciones coitales, ¿no? Sino las relaciones sexuales. Y cómo la potencia sexual se va traduciendo en estos mandatos. De la misma manera, esta potencia sexual se va traduciendo en prácticas violentas en muchos casos, ¿ya? Así que una dimensión que no hemos trabajado es el de la sexualidad y de la violencia, que está muy presente, ¿no? En muchos de los hechos de violencia sexual, pues, es totalmente evidenciable. Pero en el caso de los feminicidios, por ejemplo, sí tiene que ver con la sexualidad, pero no con la dimensión erótica, ¿no? Sino con la dimensión del poder y lo afectivo, o con una dimensión solamente de dominio y de poder, lo que habíamos dicho, cómo se significa el tema del amor y todo eso, ¿no? Ya. Entonces, hasta aquí hemos hecho una recapitulación breve de lo que es la violencia. No sé si alguien tiene alguna duda de ayer, alguna duda que tenga hoy, antes de comenzar, para aclarar. Nadie, todo muy bien. Ok, ya. Vamos entonces. El día de hoy vamos a entrar a la unidad número 4, a la sesión uno. Ya estamos prontos a acabar. Mañana vamos a terminar las clases y el día viernes vamos a tener la sesión del trabajo práctico. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poco de lo que es el trabajo de masculinidades en Latinoamérica, en Bolivia. Vamos a hablar un poco de la genealogía de las masculinidades y masculinismos, que también hay una diferencia y es una diferencia muy importante de precisar. ¿Ya? Acá, antecedentes. Sobre el trabajo de masculinidades, en los antecedentes, como les había dicho anteriormente, hay todo un trabajo amplio que se ha hecho en diferentes lugares. Estos estudios de los pescadores que se han hecho por los años 50 en Estados Unidos. El estudio sobre el bullying que se ha hecho en Noruega en los años 70. Y hay otros más, ¿no? Que se han ido desarrollando. Lo que ha dado paso a los men studies, a los estudios de hombres. Y también alrededor de los estudios de género también se ha ido desarrollando este concepto. Pero también ha habido mucha influencia desde el feminismo para el trabajo con hombres. Porque si bien habían los estudios de hombres y otros, no se politizaba el trabajo con hombres, por lo cual era como estudiar un objeto, ah, qué interesante, hay un problema ahí y lo dejamos así, ¿no? Es que no se politizaba, no se hacía cuerpo, como dicen las feministas, no se acuerpaba una causa, ¿no? Una indignación social. Entonces, en este caso, también las masculinidades han tenido mucha influencia del feminismo. Y esto parte desde autoras dentro del feminismo que han empezado a preguntarse qué pasa con los hombres. Sí, ya sabemos que las mujeres están siendo oprimidas, sabemos que hay estructuras de dominación, sabemos que esto está pasando con el patriarcado,
pero ¿qué está pasando con los hombres? Entonces se han empezado a hacer investigaciones, propuestas, reflexiones, y también de ese lugar sale mucho del trabajo que hacemos en Latinoamérica. ¿Sí? Porque después los otros trabajos responden más a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica se ha trabajado el tema de masculinidades de una manera diferente, se podría decir que hasta un poco más sentida, ¿no? Y situada, eso es importante. Entre los antecedentes que tenemos para el trabajo de masculinidades, vamos a ver tres sitios, tres lugares históricos. Uno es el movimiento de feministas, que no es reciente, ¿no? Como ustedes saben, el movimiento de feministas es un movimiento bastante extenso que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y es este también el que nos ayuda, que desde las mediados del siglo XX se da la tercera ola del feminismo y es aquí donde se pone la cuestión de la construcción de género, ¿no? Y en esa construcción de género también entran los hombres. Se habla de la sexualidad, la reflexión de la realidad como una pluralidad de existencias. Eso también es algo importante. Cuando hablamos de masculinidades, estamos hablando en plural, no estamos hablando de una masculinidad. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Los movimientos feministas han dado mucho pie, teóricamente, también políticamente y en cuestiones de movimientos, para que se hable sobre las opresiones que estamos viviendo los hombres y las violencias que vamos realizando. ¿Ya? Luego, en los ochentas hay un lugar histórico, estos no son los únicos, por si acaso, ¿no? Son tres lugares que me parece importante. En de esta década se dieron dos situaciones, ¿no? Las dictaduras en muchos países latinoamericanos donde movimientos feministas se reafirmaron otra vez, pero también ha habido movimientos de obreros y en esos movimientos eran más hombres que mujeres. No vamos a decir que las mujeres no han estado en estas luchas sociales, derrocando gobiernos y dictaduras. Claro que han estado y se han invisibilizado, ¿no? Pero también había un gran componente masculino que se ha empezado a analizar, ¿no? Desde las opresiones de clase. Eso es por un lado, y por otro lado también se encuentra lo que es la pandemia del VIH en todo el mundo. Como les había dicho, la cuestión del VIH se da más en la población homosexual masculina, ¿no? Hay una película que se llama Un Corazón, One Heart, si no estoy mal. Es una película muy interesante que nos cuenta un poco de cómo han vivido ese momento, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho en esa película que dice, están en un funeral, ¿no? Y uno de ellos da unas palabras del funeral y dice, antes nuestra vida eran las discotecas, las fiestas, las reuniones sociales. Ahora nuestra realidad, nuestro diario es los funerales, despedir a alguien, enterrar a alguien, ¿no? Y durante esta época, durante este momento ha habido mucho estigma sobre esta población, pero también han empezado a reflexionar las prácticas de riesgo que muchos hombres han tenido. En ese momento, por ejemplo, había mucha resistencia de eh, un gran grupo de la población homosexual masculina que se resistía a utilizar condón. No es que hayan dado con el virus ese momento, ¿no? Sino que se tenían hipótesis, se tenían diferentes consideraciones y muchos de ellos han tenido, porque el condón ya existía, han tenido han sido reacios a utilizar esto, ¿sí? Igual que muchas personas heterosexuales pueden hacerlo, ¿no? En ese momento se empezó a reflexionar sobre la orientación sexual, ¿no? La homosexualidad y la heterosexualidad. Pero también se ha empezado a reflexionar sobre las políticas públicas y sanitarias que se tienen para afrontar ciertos problemas que tienen que ver con la sexualidad, ¿ya? Otro momento, otro lugar histórico es la investigación y encuentros internacionales que se ha desarrollado, esto en el año 98. En el año 98 se ha hecho la conferencia regional, o sea, de varios países de Latinoamérica, llamada La equidad de género en América Latina y el Caribe, ¿sí? Hasta ahí no era una conferencia
diferente a otras que se han ido haciendo, ¿no? No digo que ninguna de esas haya tenido su relevancia, claro que sí, pero en esta particularmente han tenido algo que se llamaba los desafíos desde la identidad masculina. En ese mismo año, más tarde, durante el año, se ha hecho el simposio regional sobre participación masculina en la salud sexual y reproductiva, nuevos paradigmas en Oaxaca, México. Esta conferencia regional que se ha hecho en Chile es muy importante porque esta conferencia se ha dado a partir de tres autoras, ¿no? De Mara Viveros, de Norma Fuller y Teresa, ahí se me dio su apellido, eh, ahorita las vamos a ver, ¿ya? Estas tres investigadoras han hecho investigaciones en Chile, en Colombia, ¿no? Y en Perú también, ¿sí? Y han hecho investigaciones paralelas, no la misma investigación, pero sí complementarias sobre el tema de identidad masculina. Es gracias a estas tres investigadoras que se ha hecho esta conferencia y desde esta conferencia se han sacado líneas de acción de trabajo con hombres a nivel Latinoamérica, que como van a ver, aún tiene un peso en el actual trabajo que tenemos con hombres. Algunas propuestas teóricas para desarrollar esto ha sido el trabajo de masculinidades de Connell. Es un libro bastante extenso, pero nos da pie a... Ay, tampoco lo tengo aquí. Nos da pie a muchos temas de trabajo con respecto a los hombres. Entonces, este libro de masculinidades que ha escrito Connell, por ejemplo, es un libro bastante extenso. Yo lo tengo empastado, así como he podido. Está ya viejito, pero tiene bastante información sobre el trabajo de masculinidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de masculinidades hegemónicas, es de este libro de Connell de donde ha salido, ¿no? Porque Connell es la primera que plantea la masculinidad hegemónica, pero no como una etiqueta sobre la experiencia, sino como una forma de relacionamiento entre masculinidad, porque habla de la masculinidad hegemónica, que tiene que estar en relación con la masculinidad subordinada o con la masculinidad cómplice y con la masculinidad marginada, ¿no? Entonces, por eso también habla de masculinidades, ¿no? Y hay una diferencia. La masculinidad hegemónica tiene que ver con la dominación, ejercicio de poder, de asimetrías de poder, dominación, ¿no? Entonces, esa es la masculinidad hegemónica. Hay un modelo dentro de la masculinidad hegemónica que se debe seguir. Ese modelo es completamente europeo, caucásico, ¿no? Habla de un hombre blanco, heterosexual, con facciones caucásicas, con con una determinada cultura, ¿no? Que responde a lo occidental, porque de ellos era cultura, ¿no? Lo que se tiene en Bolivia son usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Y esa es una diferencia colonial de cómo diferenciar la experiencia, las prácticas que se tiene culturales dentro de una sociedad. Eso es lo hegemónico. Luego vienen las masculinidades subordinadas, que son masculinidades que responden debajo de esta hegemónica, como por ejemplo la homosexualidad, pues una masculinidad subordinada, ¿no?
porque se consolida y que le da una jerarquía a lo hegemónico, que es heterosexual, ¿no? Después de lo subordinado, también tenemos paralelamente la masculinidad cómplice, que es más la característica de muchos hombres eh, de realizar prácticas que quieran, que apoyen la dominación que tiene lo hegemónico, la masculinidad hegemónica, y esos hombres ganan algo, ¿no? Eso se llama el dividendo patriarcal, según Connell. Eso significa que es como una ganancia dentro del patriarcado. Si bien yo no voy a asumir este rol, este mandato de, pero en esta posición, este estatus de lo hegemónico, sí voy a tener una pequeña ganancia al seguir sosteniendo un sistema de dominación de una masculinidad hegemónica, ¿no? Y esa es la masculinidad cómplice. Y la masculinidad marginada es una externa que está fuera del sistema, que ya genera, o sea, es una marginalidad, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, hombres indígenas, hombres afrodescendientes, ¿no? Entonces ya salen totalmente del molde y se los considera como una masculinidad marginal, ¿no? Salen de este sistema. Es lo que nos propone Connell, pero no solo eso es lo que se rescata, ¿no? Es un trabajo bastante amplio cuando habla de la ciencia de la masculinidad, los cuerpos de los hombres, y tiene diferentes capítulos, ¿no? La primera parte habla del conocimiento y sus problemas. La segunda sobre los estudios de la dinámica de la masculinidad. Aquí ya nos habla sobre vive rápido y muere joven, un mundo completamente nuevo que está hablando de esta transformación de la masculinidad, sobre la racionalidad masculina con hombres de razón. En la tercera parte habla de la historia política, ¿no? La historia de la masculinidad, cuáles son las prácticas políticas que se tienen en la masculinidad, a pesar de ser un texto que se ha sacado el año 2000 en español, en esa edición ha salido, este texto data ya del 90, ¿no? Esto se ha sacado, la primera edición ha salido en el 95, la primera en español ha salido en el 2003. A pesar de la diferencia de años, ha seguido siendo un referente de trabajo, ¿no? Que se ha utilizando. Ese es Raymond Cohen. Es como un lugar necesario que se tiene que revisar cuando se trabaja masculinidades. Luego tenemos otro que es Kimmel, que trabaja de las políticas del hombre. Y acá, cuando Kimmel no trabaja solo, ¿no? Trabaja también con Kaufman, ¿no? Son como contemporáneos. Pero los trabajos de Norteamérica, es bastante interesante que los trabajos de Norteamérica sobre masculinidades, si bien se citan, si bien han llegado con su teoría a Latinoamérica, no se traducen a español. Son muy poco traducidos. Y eso tiene que ver por dos cosas, ¿no? Por el consumo académico y hacia quiénes están dirigidos estos textos. Y lo segundo, porque también es una realidad muy particular la que viven en Estados Unidos. ¿No? Entonces, Kimmel y Kaufman han tenido bastante amplitud en su trabajo. Kaufman ha sido más reconocido que Kimmel, pero esto es como para poner un punto, ¿no? Sobre lo que se trabaja en masculinidades. Hay otro que se llama Seidler, por ejemplo, ¿no? Y que también no se traduce al español. A pesar de que son años y años y de que en muchos textos, trabajos se cita. Eso también es algo colonial que te obliga a tener que hablar inglés para acceder a cierto conocimiento académico en ciertos niveles de formación, ¿no? Bueno, acá está lo que les dije, que esto es una de las cosas que más nos importa, porque es a marcar el trabajo masculino en Latinoamérica. Las investigaciones de Teresa Valdés, de Norma Fuller y de Marta Viveros, ¿no? Entonces aquí tenemos en Chile, Perú y Colombia. Cada una ha hecho una investigación en su respectivo lugar y ha podido abrir las puertas y el camino para poder trabajar el tema de masculinidades. Luego tenemos una compilación de artículos que se tiene
que es del año 97, que es Masculinidades, Poder y Crisis, Masculinidades y Equidad de Género en América Latina, ambos realizados por Teresa Valdés y José Olivarría, que han sido los compiladores. Este es como un primer documento también que se revisa sobre el trabajo de masculinidades en Latinoamérica. Si bien Conner ha escrito en el 93, en el 95, su libro de masculinidades, y ella es australiana, ¿no? Es una socióloga australiana que ha dado la vuelta por el mundo su libro. A la, a la par se ha ido trabajando ya en Latinoamérica. Estamos hablando del 97 que se han presentado los artículos y la investigación que han ido realizando no ha durado pues un año, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se ha ido ya trabajando en Latinoamérica. Por eso es que tenemos amplio bagaje teórico sobre este trabajo. Después tenemos el trabajo de masculinidad en el presente. Para esto nos vamos a remitir a un texto de José Olivarría, que también es un autor que hay que revisar. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Y todos querían ser buenos padres, ¿no? Esa es una investigación excelente que hace sobre la paternidad en Chile. Es muy buena, aunque es antigüita, pero es muy buena la investigación que realiza. Eh, Más hace de compilador José Olivarría, ¿no? El año pasado, no, sí, el año pasado lo pude conocer en un evento que hubo aquí en Bolivia y pude asistir y lo conocí, entonces era muy interesante conversar con él, ¿no? Con él, con Roberto Celdón, que trabaja el tema de violencia sexual, terapia. Bueno, ha sido un espacio muy rico que ha sido promovido por CISTAC, que es una de las instituciones de las que vamos a hablar, que trabaja masculinidades en Bolivia. Bueno, tres preguntas para comprender el estado actual nos propone José Olivarría, ¿no? En este documento que habla sobre el trabajo de masculinidades en la América Latina, este artículo. ¿Por qué ahora se comienza a plantear con fuerza la pregunta sobre la reformulación del pacto y la importancia de un nuevo contrato social entre hombres y mujeres en el ámbito privado? Y ojo que dice ámbito privado, no dice ámbito público, ¿no? Es decir, desde esa intimidad y esas relaciones más cotidianas se replantea una relación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿No? Entonces, ¿por qué, más allá de decir solamente por qué ahora, cómo tiene que ser ese pacto? ¿No? Otra pregunta dice que, ¿por qué debería ser una pregunta que se hagan los hombres? Aquí nos involucra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los hombres en esta en esta transformación, en estas formas de ser, ¿no? Actualmente. ¿Por qué tendríamos que preguntarnos si queremos estar de acuerdo con los derechos de la mujer o con la disminución de la violencia, ¿no? Con los derechos humanos, los derechos sexuales, digamos? Eso interpela también lo que es el privilegio que tenemos los hombres. Ya habíamos hablado sobre los privilegios que tenemos. Entonces, es bien difícil que nosotros como hombres nos podamos preguntar o no preguntar, cuestionar los privilegios que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos privilegios generan una condición especial en la cual vivimos y muy pocas personas van a querer dejar esas condiciones si es que no se tiene una verdadera reflexión crítica sobre la realidad. Tercera pregunta. ¿Existe un actor social con una agenda que agrupe y represente a aquellos hombres que estarían dispuestos a negociar un nuevo contrato social? Acá habla de la importancia de instituciones, tanto del Estado como privadas, o de organizaciones, ¿no? De colectivos, que tengan esta disponibilidad, que tengan esta estrategia, esta forma de trabajar este nuevo contrato social, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Existe? ¿No existe? ¿Hay en Bolivia? ¿No hay? Tenemos que conformarlo. Si lo conformamos, ¿hasta dónde va a llegar? Puede ser autosustentable, hasta autogestionable. Tiene que ser desde el Estado. ¿Cómo implementamos esto en el Estado? Una política pública en relación a qué. Hablando sobre eso, me hace recuerdo que el año 2023 estábamos haciendo esto del curso, ¿no? En el diplomado de batalla cultural. Ese curso ha sido parte del diplomado.
La cuestión es esta, que me he encontrado con alguien de Sucre que era diputado, ¿no? Y estaba por acá. Y me habló, ¿no? Y era un compañero de la carrera de sociología. Y ya, pues, ha hecho su carrera política y llegó por ahí. Entonces él me dice, ¿no? Me habla porque alguna vez ha visto mis contenidos sobre trabajo con hombres y eso. Y me dijo que querían sacar una ley del hombre. Y yo me había cuestionado bastante eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se quiere sacar una ley del hombre? ¿De qué se trata? Y me dijo, sería bueno que nos asesores, que tú estés involucrado en esto. Y yo le dije, claro, sí, charlaremos, ¿no? Escribime o cuando estés más disponible, porque ahorita se estaba yendo hace rato, conversaremos sobre eso, le dije, ¿no? Como una reacción así, espontánea. Pero después me he puesto a pensar, ¿por qué es que un hombre necesitaría una ley especial? Las leyes de discriminación positiva tienen que ver con poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué vulnerabilidades sufrimos los hombres para que esta ley tenga que promoverse? Y después de conversar con él, yo le había puesto mi punto de vista porque me parece que no era adecuada una ley, y eso era una reflexión interna, ¿no? Si yo no estoy involucrado en esta ley a la que me están ofreciendo la oportunidad de ser parte, seguramente alguien lo va a hacer. No sabemos quién. No es que yo sea el mejor, pero sí tengo idea, ¿no? Tal vez a quien llamen también sí tenga idea sobre el trabajo. Puede ser. Por lo otro, no estoy de acuerdo en esto, y si yo entro a este proceso, seguramente lo voy a entorpecer desde dentro. Y creo que es mejor hacer la lucha, el activismo confrontacional, ¿no? En esa cuestión me he enterado, he encontrado la ley, se ha filtrado por algunos medios el proyecto de ley que estaban haciendo. Y personalmente les digo que era una barbaridad. Yo que no soy de leyes y que no me gusta mucho leer leyes, pero hay que conocer algunas, era totalmente es una desfachatez. Primero había una copia a la ley 348 de varios temas. Y la ley está enfocada en la violencia hacia los hombres que las mujeres realizan, específicamente las mujeres que ejercen violencia hacia los hombres. Y los tipos de violencia que habían hecho su tipología o tipificado, ¿no? En derecho tipificar, ¿no? Eran violencia física, psicológica, económica, por celos y por infidelidad. Así textual como les estoy diciendo. Esos eran los 5 tipos de violencia que el hombre sufría. Había una violencia que era por celos, es decir, que nos van a pegar las mujeres porque tienen celos de que algo ha pasado, con nosotros, con alguien, y también porque seamos infieles nos van a pegar. Ese tipo, eso no es una tipificación, no es una tipología, no es un tipo ni legal ni social que pueda corresponder pues a una ley. Y lo demás era copia y pega. Copia y pega, no se hablaba de la condición del hombre, no se analizaba algún tipo de violencia, era totalmente terrible. Por suerte se han quemado, no han hecho nada, obviamente nadie con 2 dedos de frente iba a hacer eso, no lo iban a aprobar, pero bueno, eso es una de las propuestas que estaban haciendo. Esto les estoy comentando en este marco de si el Estado tendría que intervenir con algo. Y vamos a ver que no necesitamos una ley para los hombres en este tema de violencia, y ya está dada. Las leyes de tipo penal, también la 348 está ahí involucrada, y es una amplia discusión. Algunos van a decir, no, no está ahí, ¿no? No, sí, ha ido y no nos ha atendido ya. Es una situación particular. No se está haciendo respetar solo de las mujeres. Hay que ver. ¿Sí? Es bastante amplio. Pero realmente no necesitamos una ley para los hombres, sino necesitamos políticas públicas que son diferentes, ¿no? Una política pública, por ejemplo, con relación a la
salud sexual, salud reproductiva o a la salud en integral, de manera integral. Curiosamente, en el mundo hay como 5 países que han implementado leyes con tema de salud integral para hombres, específicamente para hombres. Y esto no es por una cuestión de más privilegios para los hombres, sino que esta política, porque obviamente una política no la ponen los diputados, lo exige la población, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, ¿no? Y después de una amplia lucha se propone una política pública para interpelar el accionar del Estado. Así que difícilmente lo proponen ellos. En ese sentido, tenemos algunas políticas, ¿no? En tema de salud. Por ejemplo, el más cercano y el ejemplo que tenemos sería Brasil, porque tiene una política integral sobre el tema de salud para hombres. Y manejan 3 dimensiones. Manejan el tema de anticoncepciones, eh, todo lo que es salud sexual, salud reproductiva, ¿no? Maneja un tema de salud integral, es decir, problemas gastrointestinales, infartos, prácticas, modos de vida, prácticas de cuidado colectivo, acceso a salud, todos esos temas. Y en la tercera parte hablan sobre, por ejemplo, paternidad, ¿no? Hablan de paternidad, de salud mental para hombres, también de reducción de violencia. Su política integral no es, pues, a ver, los hombres entran, salen mejor del hospital para que violenten, si es que quieren o no. No, eso ya no nos interesa. Solo queremos que tengan salud. Para nada. Está bien pensado. Bueno, seguramente tiene sus altos, sus pros y sus contras, ¿no? Pero está pensado en este sentido de que no solamente tengas acceso a la salud, sino que también haya una contraparte de transformación social. Eso es excelente. En la investigación del 2023 que hemos hecho con IPAS sobre masculinidades, discursos de masculinidades, ¿no? Derechos sexuales, derechos reproductivos, había una reflexión que hablaba de la salud del hombre. Y se hablaba que mientras el hombre sea más, o sea, esté peor en su estado de salud, también puede que genere más violencia en su entorno, ¿no? Y eso estamos hablando no solo de salud física, obviamente, estamos hablando de salud mental, psicológica, emocional, y también de salud social, ¿no? Una cosa interesante que ha sucedido el año pasado, si no estoy mal, es que recuerdan que había un hombre que disparó a un CEO de una compañía aseguradora. Es decir, que este hombre se había enfermado, quería cobrar su seguro de salud, le negaron por diferentes cosas y pasó por ese proceso. Pero su familia, su papá, su mamá, que fallecieron, también estaban en ese proceso, ¿no? Y que le habían negado a la aseguradora. Entonces, este hombre se ha enojado tanto, pero ha focalizado ese enojo a ciertas cosas, como a planear una venganza y con una impresora 3D ha hecho un arma, se ha acercado al CEO y le ha disparado. Una arma hecha en casa, con una impresora 3D. El CEO murió y el mensaje era si las aseguradoras están lucrando con la salud de las personas y no dejan que podamos acceder, entonces eso es lo que se merece, ¿no? Curiosamente, este año ha habido una denuncia a la misma aseguradora, porque esa aseguradora, después de que su CEO ha muerto porque le han disparado, ha empezado a facilitar que estos seguros se viabilicen para que las personas empiecen a acceder a salud, ¿ya? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? El negocio es que la aseguradora gana plata por las personas que no se enferman, pero cuando se enferman tiene que darles, ¿no? Ese es el modelo de la empresa, pero las aseguradoras no te dan. Y curiosamente, el 2018 estaba buscando trabajo como loco y entre eso fui a una de las aseguradoras que tenemos en Bolivia, ¿ya? Había trabajo ahí para que nosotros demos seguros.
vendamos seguros. Entonces yo estaba buscando trabajo y necesitaba urgentemente encontrar trabajo. Entonces voy a la entrevista, me sumo al equipo, hago todo lo que tengo que hacer. Nos dan unas políticas, nos dan varias cosas que tiene que hacer la aseguradora. Y en el proceso hemos ido aprendiendo sobre eso, ¿no? Sobre cómo vender las pólizas, todo eso. Pero en una parte, y así tan ácido que era antes, yo les pregunté sobre este tema de que el seguro funcione realmente, ¿no? Y lo que nos dijo la que nos estaba capacitando básicamente era que lo mejor era que tengamos que observar si todo estaba en regla para que se dé el seguro, que usualmente no está por diferentes cosas. Entonces, entre líneas nos ha mencionado que debíamos buscar que, no sé, el seguro no funcione. Puede ser un caso particular, ¿no? Volviendo al tema de este hombre que ha disparado a esta aseguradora de salud, que ha empezado a dar más viabilizado esto de responder a los seguros. BlackRock, que es esas empresas que tienen acciones en todas las empresas grandes del mundo, ha demandado a esta empresa de seguros. ¿Por qué? Porque les están haciendo perder mucho dinero viabilizando los seguros de salud de las personas que se han accidentado o que han fallecido. ¿Qué tal eso? Eso nos está mostrando cómo es el sistema capitalista. Tú les estás dando salud porque eso es lo que están pagando. De eso se trata ese negocio. Pero si tú les niegas, ganas más dinero. Y si tú ganas más dinero, los accionistas ganan más dinero. Como los accionistas ya no están ganando dinero, están perdiendo dinero, según ellos. Obviamente están ganando, pero no están ganando como antes. Entonces demandamos por daños y perjuicios económicos a los accionistas a esta aseguradora. Las políticas de salud mercantilizadas es algo que se tiene que interpelar. Brasil tiene su política, otros países tienen políticas muy particulares, no en salud integral como tal, pero tienen en algunos aspectos como parentalidad, permisos parentales, ese tipo de cosas, ¿no? Ya, volveremos. Acá. Lick, buenas noches. Hola. Lick, solamente quería hacer un comentario. En el tema que usted planteaba de la ley para hombres que buscaba, se tendría, o sea, más es un tema, como usted dice, de reacción a la 348. Sin embargo, en lugar de plantearlo como ley, podía plantear como una modificación para asegurar que la aplicación de esa ley sea correcta y no sea vulnerativa de sus derechos, porque no es el 100%, pero hay muchos casos que evidentemente la mujer abusa de ese poder que tiene de la denuncia ante el Ministerio Público y ya por ende ante los juzgados, ¿no? Logrando muchas veces que se los sentencien cuando realmente son inocentes. Y se podía plantear modificaciones que aseguren la verdad, digamos, de los hechos. Y en cuanto a las políticas públicas, yo pienso que en el tema de los hombres es un poco difícil, digamos, políticas públicas de salud, por ejemplo, que les planteen hasta consultas gratuitas, digamos, para verse, por ejemplo, la próstata, no iría. Muchos lo hacen por vergüenza o porque, como decía ayer, les afecta, entre comillas, sombría, ¿no? El hecho que los ausculten. Entonces, yo pienso que también por ese lado es un poco inviable hasta para la misma persona que plantee esa política, más si es un hombre. ¿No ve? O sea, ¿por qué estás planteando eso? ¿Qué te pasa? O sea, esas situaciones todavía están muy arraigadas. Eh, que los mismos hombres se ponen, ¿no? Y a veces las mujeres también somos parte de aquello, porque criamos y educamos a los hijos de esta manera. Eso era,
Muchas gracias, Marce. Es que aquí también hay que ver quién promueve, quién exige una política pública en relación a qué. Una política pública interpela al Estado y su accionar desde una necesidad colectiva sobre una problemática social, ¿no? Entonces vamos a ir por acceso a salud para las familias, pues una política pública, ya. Vamos a ir a plantear una política pública con presión social, con todo lo que tengamos que hacer para acceso universal eh, para personas con discapacidad motora, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas es que hay un sector que la pelea, que la lucha, que interpela al Estado con una política pública. Detalles, ¿quién va a pelear, como dice Marcia, una política pública por la salud de los hombres? Las mujeres ya están peleando por muchas cosas, están luchando por el tema de un sistema de cuidados, están luchando por que se cumplan las leyes, que hayan políticas de protección, ¿no? Claros ejemplos en los que hay tentativas de feminicidio o feminicidios que han sido denunciados y no hay políticas claras de protección y o no se está ejecutando, ¿no? Pues, entonces hay varias cosas, pero ¿quién va a pelear por una ley para los hombres? Ahí los hombres no nos vamos a organizar por un tema de salud, seguramente nos vamos a organizar para otra cosa, para salir al Prado a festejar que vamos a ir al repechaje y que vamos a ir a jugar y tal vez estemos en el Mundial, en la primera vuelta, seguramente. Eso podemos hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos organizamos entre los hombres para hablar sobre esto? Difícilmente. Hay movimientos de hombres de los cuales vamos a hablar pero que no tienen el alcance que deberían tener. Volviendo a las políticas, de Brasil es la Política Nacional de Atención Integral y Salud de Hombres. En Noruega e Islandia hay políticas de paternidad activa. En México tenemos la Estrategia Nacional para la Atención Integral de la Salud del Hombre, ¿no? Es una estrategia, no es una política, pero ya tenemos algo ahí también. En Sudáfrica está la política de salud de hombres, también se tiene, que está muy relacionado a las altas tasas de VIH, a las violencias, ¿no? Que se van desarrollando. También el trabajo en minerías o con poblaciones migrantes. En esos sectores, como saben, se saca algunas piedras preciosas, por ejemplo. En Reino Unido tenemos The Men's Health Forum, ¿no? Entonces tenemos un foro de la salud de los hombres y también está interpelando de alguna manera las acciones que se tienen con respecto a la salud del hombre a nivel estatal. En Canadá se tiene la iniciativa de la salud del hombre, pero solo en las provincias de Ontario y Alberta, ¿no? Que habla de salud mental, de prevención y adicciones. En Canadá hay un índice de suicidio altísimo. A pesar de que Canadá es un país de primer mundo, tiene muchas cosas, es increíble, incluso si te quedas sin trabajo, te van a dar durante 3 meses un estipendio económico hasta que encuentres trabajo, ¿no? En parte de su cultura es que encuentres trabajo, hay promoción de eso, entonces hay un sistema muy particular en Canadá, no les voy a decir que es un paraíso, pero a la misma par hay un índice de suicidios muy alto. Y eso tiene que ver con las dinámicas o las fracturas socioafectivas que se dan en esas comunidades. Luego, también tenemos en Australia la política de salud masculina nacional, ¿no? Y en Irlanda también hay una política nacional de salud. Como han podido ver, hay varios países en los cuales se tiene eso. Es, se han ido proponiendo por diferentes situaciones, pero ninguna está alejada del tema de violencia. Para nada, para nada. Ahora vamos a ver este tema de cuáles son las líneas de trabajo de masculinidades que nos ha dejado esta conferencia del año 98. Una de las líneas es la conciliación trabajo-familia y la vida familiar. Si el trabajo es el eje ordenador de la vida de las personas, el problema que se plantea es cómo conciliar el trabajo y vida privada.
donde la familia en sus distintas expresiones, biparentales, monoparentales, familias extendidas, sigue siendo un eje central en la organización de la vida de las personas. La conciliación trabajo-familia y la vida de familia es una cosa que no se está conversando, ¿no? Se divide. Algo que hemos podido ver durante el COVID-19 es que al momento de trabajar en casa, se trabajaba y se atendía a la familia, ¿no? En el caso de las mujeres ha sido bastante fuerte eso. Y en caso de muchos hombres que han hecho trabajo virtual, ¿no? Han estado pasando clases, todo de manera virtual, igual han visto cómo es que en la casa, en la familia, no era una dinámica diferente que a la cual no estábamos muchos acostumbrados y que el trabajo sentíamos que se hacía más pesado por el estrés que se generaba dentro de la casa. ¿No? Entonces, esta conciliación es una de las cosas que han propuesto el 98 trabajar y sigue siendo algo pendiente. La fecundidad de los varones y la reproducción. Esta es clave. El mantener invisibles a los hombres en la fecundidad y el proceso reproductivo no permite iniciar el debate sobre la crianza y el acompañamiento de los hijos entre hombres y mujeres. En definitiva, sobre la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico. ¿Quién ha mantenido a los hombres invisibles en el tema de la reproducción? Históricamente hemos sido excluidos, pero hemos sido excluidos desde las estructuras y también por nosotros mismos, por los hombres, ¿no? No es que las mujeres han dicho, ay, solitas queremos cuidar, solitas queremos criar, y ustedes váyanse a trabajar, nosotros queremos disfrutar toda la niñez y la adolescencia de nuestros hijos, nuestras hijas, ustedes solo den plata. No ha funcionado así, ¿no? Contextualmente, considerando, por ejemplo, la revolución industrial y la influencia que tenía a nivel mundial, los obreros se han convertido, eran más hombres que mujeres. Eso ha hecho que se dividan, ¿no? Pero también a la par ha habido procesos más eh, eh, individuales o colectivos de un espacio particular, ¿no? Donde nos hemos ido alejando de esta dimensión reproductiva. Incluso hay una forma de ver como algo accidental la fecundidad y la reproducción, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en que nazca una guagua, un niño, una niña? Los hombres tenemos que ver en las relaciones coitales, no importa el tiempo que sea, sean 30 segundos, o sea, 20 minutos, no sé, ¿no? O como algunos se imaginan que son 2, 3 horas de relaciones coitales, que también puede ser, seguramente, no sé. No importa, solo es ese momento. Y muchos hombres nos desvinculamos hasta el momento que nace, ¿no? El producto de estas relaciones coitales. Es un poco difícil para muchos hombres que se puedan involucrar en ese proceso reproductivo, ¿no? Y los que se involucran no la tienen clara porque no hay referentes. A ver, ¿cómo uno se involucra en el embarazo? Y las mujeres van a decir, pero es claro, es fácil. Haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto. Porque es así de sencillo. Necesitamos ayuda, apoyo, necesitamos cuidados, necesitamos afecto, ¿no? Y otro tipo de cosas más, ¿no? Evidentemente. Entonces, los hombres no lo tenemos tan claro. Seguramente hay algunos que han avanzado más que otros, otros han hecho cosas que deberían, otras cosas que no deberían. Pero el no tener un referente significa también que no se habla de ello, ¿no? No es que tu papá te dice, así se cuida una mujer embarazada. Tienes que cortarle las uñas porque no se alcanza ya en los meses 6, 7, 8 y se lastima. Le duele, le incomoda. Tienes que hacer esto. Tienes que tener alguna almohada o pueden comprar alguna almohada para que duerma bien porque su espalda debe estar molida después de tantos meses durmiendo en la misma posición porque no puede dormir en otra porque le lastima. Qué sé yo. Ese tipo de cosas son cosas que los hombres probablemente aprendemos en el camino, pero no lo transmitimos como conocimientos de manera oral, ¿no? No lo transmitimos a otros hombres. Más bien transmitimos la incomodidad de ese momento, es decir, ah, no, es que uno se va a embarazar, es una locura, es incómodo, no, no decimos es incómodo, decimos es molesto, ya quisiera que de una vez nazca, ya que nunca nos embaracemos, ya no sé qué hacer.
Hablamos de eso, pero no hablamos de la parte de los cuidados que podríamos dar o no dar. Lick, Entonces, sí, en esa parte puedo completar, puedo cooperar. pero claro que sí. Lick, es que no solo en la parte, usted habla de la parte reproductiva, pero no solamente es la parte de los cuidados hacia las mujeres que realmente hace que uno como mujer se sienta bien, pero también las mujeres lo que queremos es de que haya esa relación, un vínculo desde el vientre con el hombre, así en la reproducción como ustedes señalan, ¿no ve? De que agarre y sueñe primero con el bebé, comparta en escuchar los primeros latidos, comparta en sentir los primeros movimientos del bebé, llegue, le hable al bebé, aun cuando esté dentro del vientre. Para nosotras eso crea un vínculo paterno filial que los acerca a ellos, porque como no lo sienten directamente, Ujú, eh, a mi criterio y del de muchas mujeres, eso los une más porque les causa como una expectativa, un sentimiento, porque los bebés los reconocen desde el vientre, lo sienten. Entonces, ah, ya te has sentido llegar, mira, se ha alegrado, no se ha alegrado. Y ujú. eso les puede causar una relación más fuerte con sus hijos, pero muchos hombres, como usted señala, digamos, se van simplemente a la atención de las madres, que no está mal, pero no es lo único. Y entonces cuando se termina una relación, se separan de la madre o se divorcian de la madre, pero para ellos es más fácil divorciarse también del hijo o de la hija. Ese era mi criterio. Muchas gracias, Matthew. Sí, es muy claro, miren lo que, eh, desde la experiencia masculina, por más que trabajemos el tema, hacemos entendidos en la materia y otras cosas, siempre nos falta esa experiencia que las compañeras, las mujeres viven, ¿no? ¿Cómo construimos nuestro vínculo de pareja y nuestro vínculo con nuestro futuro hijo o hija? ¿En qué momento lo hacemos? En algún momento he escuchado que dicen que la madre se vuelve madre desde el momento que sabe que está embarazada o que, que está con el proceso del embarazo. En cambio, el hombre recién lo asume cuando el niño o la niña nace. Y puede ser justamente por esta desvinculación o esta falta de estrategias o herramientas para vincularse, ¿no? Con lo que es el embarazo, con el hijo, la hija, con la pareja. Y sí, evidentemente, en muchos casos, sí, para muchos hombres no es tan complejo, no es tan difícil separarse y dejar al niño o a la niña a cargo de la madre y ya no verles más, ¿no? Incluso no cumplir con responsabilidades legales. Pasa bastante. Eso también abre una discusión, ¿no? Los hombres podemos planificar familiarmente. ¿En qué momento planificamos los hombres? ¿No? Y eso también tiene que ver con un proyecto de vida reproductivo que tengamos. Porque si no queremos tener hijos, hijas, o no queremos tener, bueno, en este momento tal vez, o en el futuro, tenemos diferentes formas para poder hacerlo. Y eso es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? En pareja también, porque ahí hay una cuestión también de negociaciones, de conversar, de decisiones conjuntas, no sobre la mujer, sino en pareja. Y eso es importante. Vamos a continuar con las líneas del trabajo en masculinidades, porque de este tema de fecundidad de varones y reproducción viene la paternidad de los hombres. Acá menciona que los hombres, según la interpretación vigente de la concepción, tienen una participación ocasional en la fecundidad de las mujeres, en el mejor de los casos les acompaña, aunque se espera de ellos que cumplan como proveedores y protectores de las madres y él, la hijo-hija, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es algo bastante complejo cómo el mandato de proveedor funciona en la paternidad de los hombres. Si yo sé que voy a tener un hijo o una hija, una de las cosas que más me preocupan no es el vínculo afectivo con esta guagua,
¿no? Lo que primero me preocupa va a ser mi mandato de proveedor. Y, ¿saben? No está mal ser proveedor para nada, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El conflicto es que cuando se convierte en este mandato que nos aliena, que nos genera conflictos, que nos genera alejamientos afectivos y otros, ¿no? O genera violencia hacia nuestra pareja o dominación, ahí sí es un problema grande. Entonces, entender la paternidad, desde el caso de los hombres, tiene que ver mucho con ser proveedores, ¿no? También en el imaginario social. Algo que se menciona, por ejemplo, es, he escuchado en algún momento, ¿no? Que dicen, ay, ese señor viene borracho y les pega a su esposa, cada vez le pega grave, en cada le está haciendo gritar sin correr en la calle, terrible. Pero no les hace faltar nada a sus hijos. Este es buen padre. Se divide, se dan cuenta. Tal vez es algo que en algún momento han escuchado. Puede ser lo peor del mundo según una cosa, pero es buen padre porque no le hace faltar nada a sus hijos. Y ese es el mandato de proveedor del imaginario social que tenemos, ¿no? Y el hecho de tener todo y que nadie te falta, pero que te falten los vínculos afectivos, es algo que se está empezando a hablar y se está empezando a reflexionar. Se está haciendo presente como tal vez antes no lo era. Una segunda o una siguiente línea es el tema de la sexualidad y la salud sexual. Entre los desafíos que trae la sexualidad están las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida y el embarazo no deseado, agravadas por la deficiente promoción y uso que se hace del condón. Con respecto al condón, es una cuestión bien compleja porque hay que ver cómo es que se genera esta práctica, este hábito de usar condón. Muchas veces, antes de generar el hábito, se tiene el sesgo. En algunos talleres que he tenido con jóvenes, con adolescentes, eh, hablábamos sobre esto, ¿no? Y bueno, tan adolescentes ya, ¿no? 17, 18 años, ¿no? Últimos años del colegio. Y hablábamos sobre el proyecto de vida reproductivo y otras cosas, y el uso de métodos anticonceptivos. Y los estudiantes hablaban, ¿no? Y decían, pero es que dicen con condón no se siente igual, ¿no? Y todos decían, sí, no, 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 para nada. Y hemos hecho un ejercicio donde todos tenían que cerrar los ojos, ¿no? Y decíamos, ya, ¿quiénes han tenido relaciones coitales? Ya, levanten la mano. Levantaron, ¿no? De todos los hombres que dijeron que no, no era igual, levantaron como 5, 6 personas máximo, de los 30 hombres que había. Y de los que han tenido relaciones coitales, ¿quiénes han usado condón? ¿No? De los 6 han utilizado como 4, como 5. Sí la tienen clara que tienen que usar condón, pero ahí estaba, ¿no? Ahora, lo que decían ya no era por un tema de experiencia que hayan tenido, sino era por algo que han escuchado, por algo que se escucha en la sociedad. En estos desafíos de la sexualidad, la infección de transmisión sexual, el VIH, es como una cosa bien presente, ¿no? Que constantemente hay, que se dan más, los focos de ITS son más en hombres que en mujeres, incluyendo la población homosexual, por si acaso, ¿no? El hecho de que sean una población homosexual y sean una población de vulnerabilidad, pero que hayan crecido en en mandatos de género masculinos, ¿sí? Hace que también tengan comportamientos de riesgos, a pesar de las ITS y del VIH que estaba bastante presente en la población homosexual. También en la población heterosexual, ¿no? Pero no es tan alto. Eso no significa que no tengamos que cuidarnos, ¿no? Para nada. Sobre esto también está el tema de los tabúes. Si hay una persona que tiene una ITS, siente que está pasando lo peor del mundo, ¿no? Que moralmente hay un sesgo ahí, que no quieren avisar, no quieren decir, no quieren ir al hospital, incluso siendo personas adultas, no quieren que nadie sepa que, incluyendo un personal de salud, se entere de que esta persona tiene una ITS. ¿Por qué? Porque en la sexualidad, como les dije, hay una moralidad, ¿no? Y esa moralidad es conservadora y juzga. Entonces, quien tenga una ITS es como una persona sucia, mala, ¿no? Entonces, no es algo que debería tener un cuerpo. Cualquier otra enfermedad está bien, pero está.
infección o enfermedad de transmisión sexual? No, ¿verdad? Y bueno, también tenemos otras líneas como el trabajo con adolescentes, las búsquedas identitarias y la salud reproductiva. Hablamos de los embarazos adolescentes que van dándose en muchos lugares, ¿no? En Latinoamérica es amplio esto, esos datos. Las búsquedas identitarias hacen referencia a cómo construyen su identidad de género en relación a su contexto. ¿Quiénes son? ¿No? Y en ese quiénes son también aparece quién me gusta, por qué me gusta. Y no estamos hablando solo de la orientación sexual, de decir, o son homosexuales o son heterosexuales, no, sino que van construyendo esa imagen de quién puede gustarles. Estoy hablando de una pareja que tiene que tener el cabello así, que tiene que tener esta forma así, que tiene que tener estos gestos así, porque no sé qué he visto en la tele, qué sé yo. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, búsquedas identitarias, no solamente son quiénes son, no solamente se refiere a quiénes son, sino también se refiere a cómo se relacionan con otras personas, desde lo que son. Ahí dice, es evidente la escasez de recursos que tienen los adolescentes para gestionar y prevenir los riesgos, el riesgo de embarazos no deseados, no esperados. ITS y VIH. Los embarazos, la maternidad y la paternidad de los adolescentes son consecuencias no deseadas ni esperadas por una proporción importante de ellos, especialmente los que viven en condiciones de pobreza e indigencia. Este es un documento de qué año es este, del 2009, creo, 2008, algo así, ¿sí? Pero a pesar de la distancia, se siguen manteniendo, ¿no? Ahora, claro que este tema de adolescentes se ha ampliado bastante, porque aquí no habla de noviazgos violentos, por ejemplo, ¿no? En cada una de estas líneas que se ha identificado, se puede ver que hay más problemáticas sociales que ahora se están mostrando, que están presentes, ¿ya? Ahora, los hombres y la violencia intrafamiliar. La violencia de los hombres contra las mujeres en el ámbito doméstico está basada en las relaciones de género que se establecen al interior del hogar. En un contexto de desigualdad donde los hombres pueden ejecutar actos que afecten psicológica, física y o sexualmente a las mujeres y niños, niñas, a aquellos que les están subordinados, subordinadas. Esto que menciona es también algo que trabajamos y hemos tenido una sesión sobre el tema de violencia, porque se ha ampliado de sobremanera, ¿no? Estas son líneas que se han trabajado, como les digo, desde esta conferencia. Denme un momentito. Aquí hay un documento, un libro que han sacado el 2013, si no estoy mal, No, 2023, 2020. Este libro se llama Masculinidades en la Latinoamérica, América Latina, perdón. 20 años de estudios y políticas para la igualdad de género. Este es un libro interesante. Teresa Valdés ha estado involucrada. Roberto Celedón, que es de Chile, ¿no? Y este libro hace referencia a cómo después de esta conferencia del 98 y de las líneas de acción que se han tenido en muchos países que se han ido trabajando hasta el año 2020, bueno, hasta el 2018 en realidad, porque desde el 98 era, ¿no? Cómo se ha ido avanzando en el trabajo en masculinidades, ¿no? Acá hay una cosa muy interesante, hay muchos personajes que han trabajado en ese entonces y también tienen reflexiones posteriores, como las masculinidades hegemónicas y el sur global, de Rewin Connell, ¿no? Vuelve a aparecer, José Olivarría, aparece sobre las reflexiones sobre los pendientes de trabajo en América Latina, lo que les estoy mencionando básicamente. Después está Hernando Muñoz. Si no si no estoy mal, es de Guatemala o de El Salvador, ¿no? Después tenemos otros como Mara Viveros, que también estaba en el primer momento del 98. Entonces tiene muchos. Mauricio Mengíbar también, que está en Ecuador.
¿no? Que tiene muchas, Norma Fuller de Perú, que no estaba exenta, solamente que no ha sido compiladora, ¿no? Teresa Valdés, Francisco Aguayo de Uruguay es otro referente de trabajo que se tiene con el tema de políticas públicas, increíble. Y como ven, la lista sigue y sigue, y tenemos un representante también de Bolivia que es Jimmy Tellería, ¿no? Jimmy Tellería es una persona que trabaja en en ONG o Fundación SISTAC, que está trabajando alrededor de 30 años el tema de masculinidades, ¿no? Y ha sido parte de esta compilación. Recientemente también está haciendo otras actividades, otras acciones desde sus páginas, desde sus proyectos, entonces sigue presente en el trabajo. También es muy bueno escucharlo. Vamos a volver a esto de la presentación. El trabajo con masculinidades ha ampliado varias cosas, ¿no? Se ha ampliado en varios temas, en herramientas, en estrategias. El hecho de que yo también haya realizado, por ejemplo, juegos de masculinidades en Bolivia, eh, yo he buscado y no tengo conocimiento de que haya otros juegos de masculinidades, pero seguramente los hay. No es como que uno descubre la pólvora, o no, perdón, inventa la pólvora, ¿no ve? No, siempre hay esos trabajos. ¿Julia? Se le habilita. Vamos a silenciar. Eso. Entonces, igual, el primer diplomado que hemos sacado sobre masculinidades con la Escuela de Gestión Pública, también, de acuerdo a la investigación que tengo, ha sido el primer diplomado de masculinidades que hemos hecho en Bolivia. Lo he diseñado. Después de ese han aparecido un par más que se han hecho exactamente en Bolivia, porque después los otros son a nivel internacional que se han hecho, ¿no? Incluso ahora había una materia de masculinidades y feminismos en una maestría, si no estoy mal, en la UMSA, ¿no? Se avanza, se ha ido desarrollando este trabajo de masculinidades. Y no es que inventemos la pólvora, como les dije, en realidad es que hemos encontrado herramientas diferentes que también lo han hecho en otros lados. Hay otros juegos de masculinidades en el mundo, sí, los he encontrado. ¿Tienen otra lógica? Sí, ¿no? Entonces, son temas particulares. Este juego, por ejemplo, es el juego de masculinidades que les digo, ¿no? Y esto lo hemos sacado con IPAS Bolivia y con las redes de masculinidades activas, que es un trabajo que se hace con hombres sobre el tema de salud sexual, salud reproductiva. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un colectivo de hombres que hemos ido desarrollando, ¿no? Pero, como les digo, hay más trabajo. También hay otro grupo que se llama el GTM, Grupo de Trabajo de Masculinidades, que tenemos otro grupo de hombres. Hay otros que están de jóvenes, que no son masculinidades específicamente, pero también trabajan, entonces se amplía bastante. Hemos ido avanzando, pero aún así no es suficiente, porque mucha de la información no se llega a socializar a las personas. Una última cosita sobre el juego de masculinidades que les he mostrado. Ese juego me está llevando a Colombia a fin de octubre como una herramienta innovadora para la planificación de los proyectos de vida reproductivos masculinos, que tienen que ver con prácticas violentas, con otras cosas. Entonces, son cosas que estamos puntualizando, ¿no? Y que también tiene impacto regionalmente. En Colombia se va a dar la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, donde a nivel mundial están llegando de todos lados, ¿no? Entonces es una cosa muy buena que también podamos ir en representación también de Bolivia con este juego, digamos, ¿ya? Pero también como una herramienta innovadora. Ahora, de la masculinidad a las masculinidades, lo que les estaba mencionando. Es interesante ver cómo esto de la masculinidad primero está en singular, ¿no? Y eso es importante mencionarlo. Se habla de una sola forma de pensar al hombre desde un modelo hegemónico. Este modelo hegemónico del hombre tiene que ver con ciertas características, ciertas prácticas, ¿no? Que vamos teniendo y que todos los hombres deben tener.
había una forma de ser hombre. Aunque eso solamente era discursivo, porque en lo pragmático, en las realidades que vivimos, no puede ser posible que todos tengamos el mismo modelo. Difícilmente lo cumplimos. Siempre hay particularidades en ese modelo. El avance de las sociedades, de la complejización de las sociedades, la masculinidad en crisis, que es algo que se habla bastante, y aquí me gustaría reflexionar desde lo que un filósofo argentino, que es José, no es José, ¿cómo se llama? Mm, Se me ha ido su nombre, se apellida alemán. Ya, entonces este filósofo que de apellido alemán em, menciona una cosa interesante sobre la crisis del capitalismo, ¿sí? Una reflexión muy buena que dice, el capitalismo no está en crisis. A pesar de que digamos una y otra vez, el capitalismo está en crisis, ya se va a caer, ya no va a funcionar, ¿no? Siempre está en crisis. Y va a decir, él dice que siempre ha estado en crisis, siempre. Desde que recuerda, el capitalismo estaba en crisis, ¿no? Eso es lo que se decía. Pero el capitalismo no está en crisis, dice, porque el capitalismo es una estructura, es un sistema de dominación. Son varias estructuras y un sistema de dominación. Eso no tiene que ver con la experiencia individual. Quien está en crisis no es el capitalismo. Quien está en crisis es la persona que vive en el capitalismo. Eso es diferente, porque ahí abordamos la experiencia individual o colectiva de quienes están en crisis en este sistema de dominación. Y de igual manera, parafraseando esta idea de Jorge Alemán, no es José, Jorge Alemán, sí, Em, también yo digo que la masculinidad no está en crisis, sino quienes están en crisis somos los hombres como individuos o como colectivo, porque hay muchos mandatos que nos están generando estos conflictos existenciales, ¿no? Tanto a condición material como filosófica. También hay otra dimensión que es la necesidad de propuesta política, ¿no? Porque frente a todas estas situaciones se necesita una propuesta política sobre el ser hombre, sobre las prácticas masculinas. Y de esa manera es que con todo esto pasamos a lo que es masculinidades, en plural, considerando la diversidad de existencias y de experiencias que tenemos. ¿No? Se piensa al hombre desde una diversidad de existencias y expresiones de masculinidad múltiple, contrario al modelo masculino. Ahora aquí una pequeña reflexión también. Que sean diversas, que sean plurales, no significa, no significa de ninguna manera que sean diferentes a lo hegemónico, sino puede ser una forma de, de dispersar lo hegemónico en pequeñas, o fracturar lo hegemónico en pequeñas existencias que tienen un componente de la masculinidad que decíamos hegemónica, ¿no? Entonces, que sean diversas, plurales, no significa que sean diferentes y que se hayan transformado automáticamente. Para nada. Si no hay una reflexión y una crítica al ejercicio de poder o las estructuras asimétricas de poder y dominación, entonces, solamente son diferentes, pero no tienen que ver nada con una transformación social. En esta parte, ay, tenemos una reflexión crítica sobre un concepto que hemos ido trabajando hace mucho tiempo. Ya no se utiliza mucho, pero es bueno todavía retomarlo cuando hay algunas personas que empiezan a trabajar, o sea, hacen trabajo con hombres, empiezan a trabajar masculinidades. Todavía están utilizando el tema de masculinidades, nuevas masculinidades, perdón, ¿no? Y tal vez han escuchado, es que son nuevas masculinidades. ¿Por qué no utilizamos ya nuevas masculinidades muchas personas que trabajamos con hombres? Un documento de la Flaxo Ecuador, sí, justamente es de Mejía Ochoa, ¿no? De uno de los que ha escrito ese texto. Dice
y hace tres críticas con respecto a las nuevas masculinidades después de una amplia investigación, claro, de cómo se están implementando en organizaciones sociales, en movimientos políticos, ¿no? La primera es, no es posible porque la masculinidad se reinventa cada día y por lo tanto decir nuevas es una redundancia, es decir, una tautología, ¿no? Se hace referencia a sí mismo considerando lo que ya sucede, o sea, es como volver a decir algo. ¿Por qué se reinventa cada día? Porque la sociedad es dinámica y cambiante. Entonces, no podríamos tener una nueva masculinidad constantemente porque cada día se reinventa, ¿no? Cuando hablamos de nuevo, necesariamente tenemos que dejar algo atrás, que es lo viejo, pero no es una cosa tan efímera, tan rápida en tiempos. ¿No? Entonces, de esa manera, primero, no podemos decir nuevas masculinidades por esto. Lo siguiente, que se ha pensado, se ha evidenciado, perdón, que nuevas masculinidades, es decir, soy un hombre nuevo, por ejemplo, funciona como un paraguas de lo políticamente correcto, cubriendo a hombres que asumen una falsa bandera. Muchos hombres han dicho que son nuevos hombres, que trabajan nuevas masculinidades, que ahora son diferentes y que en realidad no es así. No podemos decir que trabajamos en tema de masculinidad o trabajo con hombres y automáticamente hemos dejado todos los machismos atrás. No es así. Seguimos teniendo muchos machismos y seguimos realizando varios. Entonces es una reflexión constante, pero decirse que es nuevo ya se genera pues, como un paraguas de lo políticamente correcto, eso es decir, que ya no podría tener sanción, no podría tener, eh, ¿cómo se dice esto? Que no puedan juzgarlo moralmente, ¿no? O éticamente sobre sus comportamientos. O sea, yo ya no hago ningún machismo porque ya soy nuevo. No, pero eso que estás haciendo es machista. No, no, eso es que estás pensándolo de manera diferente. Yo lo imagino de esta manera, yo lo hago por este motivo y eso no es machista, ¿no? Se cambia el discurso. La tercera tiene que ver con que las nuevas masculinidades se han quedado en la dimensión teórica y no han dado paso a la acción política frente al patriarcado y sus expresiones. La mayoría de los movimientos que han trabajado con este tema eh, no han hecho más que una reflexión interna y teórica, pero no ha habido la acción política. Y esta acción política tiene que ver con la interpelación de otros hombres, con un movimiento que sostenga estos discursos, que promueva estas prácticas de cuidado, de salud sexual, de reducción de la violencia, de abandono de prácticas machistas y de privilegios, de reflexión de los límites y presiones que se tiene desde la masculinidad, todas estas cosas, ¿no? De alfabetización emocional, ¿no? Entonces, esa es una reflexión crítica sobre las nuevas masculinidades. En algún momento he escuchado en una de las clases y me dijeron que las nuevas masculinidades tienen toda una metodología de trabajo, ¿ya? Ahora, de esto hasta ahora no tengo conocimiento, pero entiendo que ya no se está usando en muchos lugares, ¿sí? Por esto de lo nuevo, lo novedoso, que también tiene que ver con una lógica capitalista, ¿no? Como es algo nuevo, entonces se supone que funciona mejor, eh, entre comillas, ¿no? Entonces, y que muchas veces, agarramos el ejemplo de los celulares, ¿no? Decimos el modelo X6B, ¿no? Y ahora sale el modelo X7B. ¿Cuál es la diferencia? Ah, es mucho mejor. Y cuando nos damos cuenta, solo es más grande en pulgadas, tal vez. ¿No? Entonces, en realidad, lo nuevo no necesariamente es mejor, en este caso de lo que estamos hablando de lo social, ¿ya? Otro tema que vamos a entrar, y este es muy importante, son los masculinismos, ¿ya? Retrocesos y reinvención del patriarcado. ¿Qué es el masculinismo? El masculinismo es el conjunto de movimientos políticos, culturales o económicos que analizan la construcción masculina de la identidad con el fin de posicionar al hombre frente a las propuestas políticas contra el patriarcado.
Es curioso cómo estos masculinismos se han ido posicionando desde el derecho de los hombres, por ejemplo, ¿no? Son movimientos que van a luchar por el derecho de los hombres. Discursos como esos han afianzado estos movimientos de masculinismos en las redes sociales, en plataformas digitales, y que todo eso se conoce como la manósfera, ¿sí? En ese lugar hay mucha información sobre ser hombre, pero no hay una reflexión crítica y política con respecto al ejercicio del poder y al patriarcado, lo cual nos da como resultado que toda esa información solo refuerzan los estereotipos de género, solo refuerzan prácticas violentas, consolidan otras prácticas violentas nuevas y es un peligro completo, ¿sí? Entre todo eso tenemos, por ejemplo, esto de los MGTOW y los incels, que son dos movimientos bastante fuertes dentro de estas manósferas. Los MGTOW son hombres que siguen su propio camino. Eso significa men going their own way, ¿sí? Entonces, hombres que siguen su propio camino. ¿Qué significa eso? Que esto es un tema filosófico y entre los MGTOW dicen que tienen un camino como un destino que tienen que lograr, ¿no? Pero en este destino que tienen que lograr, evidentemente hay alguien que les quiere hacer daño, que no quieren que alcancen su mejor versión, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que hemos escuchado mucho ahora. Alcanza tu mejor versión, sé tu mejor versión, ¿no? Sigue estos 5 pasos para sacar tu mejor versión en el trabajo. Ese tipo de cosas son discursos modernos que escuchamos. ¿Cuál es mi mejor versión? ¿No? Y los MGTOW están buscando ese tipo de cosas, pero en el camino alguien les está haciendo daño. Y en el movimiento de los MGTOW, quien les está haciendo daño son las mujeres. A tal grado de que muchos MGTOW, muchos hombres que se consideran MGTOW o están siguiendo esa filosofía, no quieren relacionarse con las mujeres. No quieren tener relaciones de pareja con mujeres, no quieren tener amistad con mujeres, no quieren trabajar con mujeres, no quieren estar cerca de mujeres porque piensan que la mujer les va a hacer daño, en el sentido de, si yo voy a estar casado con ella es porque ella quiere todo mi dinero, quiere quitarme todo, cuando antes de casarnos probablemente no tengamos mucho. Y ese mucho nos ha costado tal vez ganarlo. No digo que sea poco, ¿no? Que tengas una camita es nada, no te va a quitar nada, ¿no? No, cuesta ganarse la vida, sabemos muy bien eso. Pero creen eso, ¿no? Yo voy a enamorar con ella, pero ella me quiere quitar mi cama. ¿Cómo es que piensan ese tipo de cosas? Que parece un poco absurdo y ridículo, ¿no? Si voy a ser amigo de una chica, es que ella quiere denunciarme, me va a denunciar por violación. No, tampoco voy a trabajar con nadie porque me va a decir que hay acoso laboral. No me tengo que acercar porque esa mujer va a empezar a gritar diciendo que le he violentado. Y ese es un prejuicio que se tiene, es un problema que están viviendo muchos hombres que piensan que las mujeres les quieren hacer ese tipo de daño. Ahora, no les voy a decir que a alguna mujer no les vaya a hacer un daño de ese tipo, probablemente sí. Hay casos, no voy a decir que no. Muchos de ellos no han sido documentados, no han sido denunciados, pero los hay. Pero eso no significa que todas las mujeres nos quieran hacer daño. Entonces, estos hombres viven en una realidad donde las mujeres les quieren hacer daño de alguna manera, de cualquier forma. ¿Cómo vives en una sociedad donde sabes, donde piensas que alguien te quiere hacer daño todo el tiempo? Vas a reaccionar con mucha agresividad, con mucha violencia hacia ese alguien, ¿no? Porque según tú te estás defendiendo de lo que está sucediendo, pero no es de esa manera. ¿No? Parte de ese discurso de Midtown también ha llegado con el tema de la 348 y de otras cosas. Recuerdo que el año pasado hubo un movimiento, una marcha de hombres que han sido afectados por la ley 348, que también decían que no les dejaban ver a sus hijos, a sus hijas,
Entonces estaban en la plaza con sus carteles, ¿no? Que había falsas denuncias y otras cosas más, y era un grupo pequeño de hombres. Lo interesante de eso es que rápidamente ha escalado. Muchos otros hombres han escuchado y ha escalado. Ahora, de ese grupo de hombres, no les puedo decir, de los 10 que estaban ahí, 5 están mintiendo, 5 han hecho esto, estos 2 han hecho esto. Sinceramente, no averiguo todo eso. Supongamos que sí han sido casos particulares donde esta ley y el sistema ha fallado, como en muchas otras ocasiones, para dar y brindar justicia. Y que estos 10 hombres realmente estaban luchando por injusticias que se les han cometido. ¿Ya? Supongamos eso. No estoy diciendo que así fue. Supongamos eso. El detalle ha sido que cuando han convocado una marcha, porque rápidamente han sido visibilizados en medios locales, en plataformas digitales y otros, se ha convocado una marcha. Ahí sí puedo dar fe. En la marcha ha habido muchos hombres que decían, ley 348 nos está atacando, nos está buscando, nos quieren cazar, como un discurso mixto. Curiosamente, en esa marcha se han escrachado a muchos hombres que quienes estaban marchando tenían denuncias por violaciones, denuncias por violencia intrafamiliar, tenían denuncias, tenían órdenes de alejamiento. Algunos estaban hasta con tentativas. ¿Cómo es que en este movimiento todos ellos ha sido algo injusto para que todos ellos estén en eso? ¿Mm? Es un poco difícil de creer, ¿no? No les voy a decir con eso que el amigo que conocen, el tío que conocen, el primo cercano que esté pasando por una situación de injusticia, porque siempre hay alguien que conocemos que esté pasando por esa situación de injusticia, eh, esté mintiendo. No se los voy a decir para nada, pero hay que reflexionar si realmente no ha habido acciones que los hombres hemos realizado con respecto a esto, ¿no? Ahora, estos MGTOW tienen esa lógica. Es muy fuerte a nivel digital, se ha ido socializando. Y hay hartísimos influencers, gurús, entrenadores de vida, no sé qué más decirles, coaching, coaching masculino, coaching de seducción y otras cosas que hablan sobre esto. Y alguno de ellos menciona que, perdón la palabra, pero dice, mándele a la verga, mi compa. No, si la mujer hace esto, mándele a la verga. Y ese es el discurso que se tiene en TikTok. Y muchos jóvenes y adolescentes hablan de eso. Cuando hablamos de eso, dicen, no, es que yo le he mandado a tal parte porque esto ha hecho ella, ¿no? Y miren, hay una diferencia curiosa entre generar una separación, una ruptura o un alejamiento de una persona que no nos hace bien, que no nos genera bienestar en ningún sentido, y otro es mandarle a este lugar que nos dice este influencer. Porque por un lado, hablamos de una salud mental. Si a mí una mujer no me está haciendo, no me está generando bienestar, si no me está generando ansiedad y otras cosas más, por la forma en cómo es y la que yo también soy, y no nos estamos entendiendo, separarnos es una opción. Y separarnos de una manera tranquila también es una opción. Pero tener que separarse con una pelea es pues otra cosa. Más allá cuando se promueve que eso es lo que hagas. Y te digan, no, es que ella no. Esas mujeres no valen la pena, vas a encontrar una mujer que no sé qué. Ese tipo de cosas solo está reforzando la misoginia en muchos hombres y sobre todo en jóvenes y adolescentes. Otro grupo de estos de la manósfera son los incels, que son los célibes involuntarios. Los célibes involuntarios son hombres que en algún momento quisieron tener relaciones coitales con una mujer y esa mujer no accedió. Es decir, que ellos sí querían perder, entre comillas, la virginidad, castidad, como quieran llamarlo, pero esta mujer no accedió. Y que han buscado otra mujer para esto, pero tampoco accedió. Y
Este movimiento se fundamenta en hombres que no han tenido relaciones coitales, pero se dice que quien es culpable ahí es la mujer. Y eso es algo bastante fuerte porque ahí menciona que la mujer debería acceder. Entre comillas, se podría decir que la mujer está hecha para eso y que debería acceder a las necesidades y deseos sexuales de los hombres, pero no han accedido. Entonces, ¿quiénes son las culpables? Las mujeres. Y eso hace que se refuerce la misoginia hacia las mujeres de una manera muy fuerte, porque también dentro del mandato de masculinidad patriarcal en el que vivimos, se asume que el tener relaciones coitales, o sea, que los hombres tengamos relaciones coitales, es como un derecho que debemos tener. Bueno, sí es un derecho sexual, pero no un derecho. Es como un privilegio que deberíamos tener, ¿no? Sí o sí tenemos que tener relaciones coitales, porque eso es lo que también nos dice nuestro mandato, que debemos tenerlos, ¿no? Los incels son un grupo bastante fuerte. Eh, en este libro de Pasión por la Ignorancia de Renata Salek, es la autora que les estaba mencionando, tiene un capítulo que se llama El miedo a ser ignorados, desde los incels hasta los impostores, ¿no? Y en esta parte habla mucho, hace un análisis interesante porque es una filósofa socióloga sobre el tema de los incels. ¿Cómo es que estos hombres asumen estos comportamientos? Aquí hay una, aquí hay una cosa interesante que les quiero leer, denme un ratito. Allá. Aquí hay una cuestión interesante que los incels mencionan que también hay como hombres alfa y mujeres alfa. Este movimiento ha nacido desde en Canadá, ¿no? Con los chats y las Stacys. Es como las Barbies y los Kens, ¿no? Más o menos, pero del colegio. Recuerden que son los chicos y las chicas más lindas del colegio, según los cánones estéticos, ¿no? Y que son un grupo de personas populares. Entonces son los chats y las Stacys. Los incels son personas que quieren tener una relación con una Stacy, entre comillas, y que no suceden, ¿ya? Y en eso que no sucede, a pesar de que tienen la posibilidad de tener relaciones con otras mujeres que no sean como catalogadas como estas Stacys, no lo van a hacer, porque en su imaginario ellos tienen que estar con Stacy. Y como no quieren, ahí les están negando ese privilegio que deberían tener, ¿ya? Aquí menciona algo interesante. Cuando despotrican contra los machos alfas porque supuestamente impiden que ellos tengan relaciones sexuales, los incels recuerdan el mito al que hace referencia Sigmund Freud, el de una horda primitiva, dentro de la cual los hijos se quejan de no tener acceso a las mujeres porque la poderosa figura del padre se las queda todas solo para él. Cuando habla de la figura del padre, en este contexto, no está hablando del padre como tal, sino de lo patriarcal, de la figura masculina hegemónica de la que hemos hablado, ¿no? Pero el conflicto aquí menciona que los alfas no les dejan hacer esto, ¿no? Como si fuesen una horda primitiva, y eso también es otro tema, porque hay una categorización, eres un hombre alfa, eres un hombre beta, eres un hombre sigma, eres un hombre delta, eres un hombre omega. Entonces, ¿cómo son? El alfa es el que dirige todo, el beta es el subordinado para siempre. El sigma es el que no es fuerte ni nada, pero siempre encuentra una forma de hacer las cosas. Los modelos que antes se tenía se han vuelto a replantear con lógicas como hombres alfa, beta, entonces cosas, ¿no? Y en los incels pasa lo mismo. Es en la serie adolescente de las que les he hablado en algún momento y que no pude terminar de ver, como les digo, me ha hecho llorar en los capítulos y no termino. Son 4 capítulos nada más. Ha tenido una repercusión muy fuerte porque habla de un adolescente incel que justamente quiere tener relación de pareja con alguien y que en su proceso, en su construcción de identidad masculina, no ha podido tener esta pareja y al final la mata. Y ahí empiezas, ¿no? Y es un retrato muy fuerte de lo que está pasando con muchos jóvenes que influenciados por los contenidos de TikTok, de Internet, de influencers, que siempre hemos tenido el problema, ¿no? Antes la tele nos mostraba cosas satánicas como Pokémon, Digimon, Dragon Ball, esas cosas eran del diablo.
es malo, es satánico. Ahí seguían viendo y nos han enseñado algo. Ahora los influencers son pues, mala influencia, ¿no? Y no son influencers buenos. Lo mismo, se sataniza, pero no se actúa sobre eso, ¿no? No se conversa sobre eso. Entonces están siendo influenciados por todos estos modelos. Vamos a continuar. La reinvención del patriarcado, no, bueno, este movimiento de los incels ha sido con una figura que se llama Elliot Roger en Canadá, que ha intensificado mucho este movimiento. Incluso hay una supuesta Biblia del incel, ¿no? Que ha escrito Elliot Roger y que es como un documento así bastante underground, ¿no? Que se maneja. Sinceramente no he dado con la Biblia, pero tampoco creo que sea muy necesario leerla para saber qué es lo que piensan, porque se está mostrando en las prácticas, ¿no? ¿Es un discurso peligroso? Sí, evidentemente, ¿no? En todo esto se excusan de asumir responsabilidad sobre conductas machistas realizadas, justificando que ellos también son víctimas, entrando en una lógica de competencia con la violencia que sufren las mujeres. Eso es una cosa. Cuando decimos que el hombre es la primera víctima del patriarcado, no es para que compitamos ni generemos revancha contra las mujeres, eso ya les había dicho, pero mucho de la reinvención del patriarcado está ahí. La segunda tiene que ver que es considerar a la mujer como un enemigo sin considerar que muchas de las violencias que sufren los hombres son realizadas por otros hombres o por sí mismos y no así por las mujeres. Entonces no estamos siendo el meollo del asunto, ¿no? Con todo esto dicho, ya hemos entrado un poco al trabajo de masculinidades actualmente, ¿no? Hay tensiones, hay situaciones conflictivas que están viviendo, hay mucho que abordar y que se está constantemente reinventando. Eh, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Por ejemplo, ahora he encontrado este librito que se llama Ragnarok, El camino del hombre, de un hombre. Es los secretos para forjarte como hombre que la sociedad te está ocultando, ¿no? Aquí ya hay una lógica de que alguien nos quiere hacer daño y la sociedad nos está queriendo emascular o feminizar, ¿no? Cosas así. En todo este libro, lo que he leído realmente son, son acciones que muchos hombres van a querer realizar, porque te dicen A, B, C, D para ser el hombre que quiere ser, para ser un hombre mejor. El conflicto del trabajo con hombres y masculinidades que hemos ido desarrollando es que no tenemos A, B, C, D. Si yo le dijera, a ver, primero vas a reflexionar sobre esto, luego vas a hacer esta acción, luego vas a hablar con esta persona y luego esto y listo, ya dejaste de ser machista. No funciona, no tenemos esa receta. No se la ha sacado. Nadie con dos dedos de frente va a hacerlo, ¿sí? Pero aquí sí nos da ABCD. Y es más fácil seguirlo. Es más fácil seguir este modelo. Y que incluso es con una revancha fuerte hacia la mujer, como les dije, es totalmente misógino, ¿no? Le dice, si tú eres un hombre que quieres seguir a otros hombres y no ser el líder, entonces confórmate con ser un macho beta. En cambio, si quieres ser un hombre alfa, tienes que dirigir, tienes que ser esto y esto. Así de por sí, yo digo, yo no quiero ser un beta, yo quiero ser un alfa, ¿no? Entonces, voy a empezar a seguir estos consejos, este tipo de cosas que nos está contando. Lo interesante también de esto es que muchas de estas cosas, como por ejemplo la filosofía estoica que ha venido de golpe hace 2 años, ahora hablamos de los hombres estoicos, pensando en el valor y otras cosas, son los filósofos estoicos. Hay muchos libros que se han vendido de Marco Aurelio, todas las editoriales creo que tienen un libro que hablan del estoicismo como esta corriente filosófica. Realmente no tienen una reflexión política, porque te dicen, controla tus emociones. A ver, en el taller hemos hablado de varias cosas de emociones. En estas clases hemos hablado sobre esto y hablamos sobre las emociones, la gestión y otras cosas. ¿Qué de diferente tiene lo que yo les estoy diciendo con que Marco Aurelio les diga controla tus emociones? ¿Mm? ¿Qué de diferente tiene? Entonces ahí la diferencia es el posicionamiento político.
sin una posición política, realmente cualquier acción que se haga, por más buena que parezca, va a ser en función a un sistema de dominación. Eso va a ser una de las cosas que va a suceder, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda mientras? ¿No? ¿Nadie? Bueno, en el trabajo de masculinidades no está en pañales, pero tampoco está en las mejores condiciones. Estamos remando contra viento y marea en muchas situaciones porque si bien tenemos mucha teoría y muy buena teoría, muchas veces no hemos sabido hacer herramientas sobre esa teoría. ¿Para qué? Para que podamos transferir esos conocimientos. Un problema es el acceso al conocimiento de manera mucho más popular, ¿no? Que yo sepa un concepto súper extraño y que lo entienda desde ahí, pero que no lo pueda explicar de manera popular porque muchas personas necesitan escucharlo y saberlo, nos genera una brecha entre la academia y la realidad, ¿no? Eso es algo que hay que empezar a reflexionar y pensar, buscar las formas de llevar esta teoría a prácticas, herramientas concretas que las personas puedan utilizar. Eso ayuda mucho. Bueno, ya son las 9. Si no tienen ninguna consulta, ¿alguien? ¿Nadie? Ya. Antes de cerrar la clase, quiero comentarles lo siguiente. Las anteriores clases han entrado hasta 30 personas. Esas dos últimas clases apenas entraron 20. Yo entiendo que todos y todas son parte del Viceministerio de Educación. Seguramente no están todos y todas en las mismas áreas ni en las mismas oficinas. Seguramente están en diferentes lugares. Pero tengo entendido que son 45 personas. Por un lado, me preocupa un poco que no estén participando las personas en las clases, considerando que el viceministerio, al parecer, está cubriendo la formación de las 40 y tantas personas, que es algo que creo que sucede así. Tal vez me estoy equivocando, ¿no? Pero les pediría, por favor, a quienes están presentes, que puedan hablar con sus compañeros, sus compañeras, que entren a clases, por favor. ¿Sí? Perdón, no del viceministerio, del Ministerio de Educación. Disculpen, fue un error mío, Juan Carlos. Que puedan mencionarles a sus compañeros y compañeras que puedan entrar a clases, que es, mm, tal vez no es un tema que les agrade a muchos, a muchas, o que les interese, o que lo vayan a trabajar. Pero un proceso de formación siempre nos deja algo, ¿no? Así que por favor les pediría que puedan convocar a los demás, a las demás, para que estas últimas dos clases por lo menos participen. Yo sé que no es su responsabilidad, pero también mientras más personas conozcamos sobre el tema, también se genera un poco más de conversación sobre esto y en los espacios algo se puede cuestionar. ¿Ya? Bueno, con esto yo les dejo. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo el día de mañana en nuestra penúltima clase. Ya pronto se acabar. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense muchísimo. Hasta mañana. Hasta luego, Lick. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, dicen. Hasta mañana.